Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo y bienvenidos al primer vivo 2023. Hoy estamos inaugurando esta temporada en Saison. Nos alegra muchísimo poder estar en contacto de nuevo de esta manera, ¿no? Nos encantan los vivos porque, bueno, es una posibilidad de saludarnos, de compartir así más de cerca. Y ustedes saben que estos vivos tienen su origen, digamos, nacen no por una programación de, bueno, vamos a hacer 5 vivos al mes, 2 vivos al mes, sino que oramos porque la persona adecuada, ¿no? La excelencia profesional junto con un profesional que esté lleno de propósito en lo que hace, guiado por Dios, se cruce en el camino de Saison. Y este vivo es muy especial, estamos muy contentos de poder recibir hoy a Lidia Martín, quien estoy segura que muchos de ustedes conocen, y los que la van a conocer hoy, bueno, no se imaginan la bendición que va a ser que puedan escucharla y a raíz de eso seguir escuchándola, leyéndola. Lidia tiene muchos recursos para compartir con ustedes. Así que bueno, felices de estar acá. Voy saludando a todos los amigos que se van conectando. No sé desde qué lugares estarán. Para mí son las 4 de la tarde. Nuestra invitada está en España, 8 de la noche allá. Ustedes no sé dónde estarán. Saludo a David, a Vero, a Vicky, a Susi, a Naham, a Norman, a Mariela, a Kendi. Bueno, un abrazo enorme a todos. De parte de todos los que hacemos Saison, yo aparezco acá, pero bueno, ustedes saben que somos un grupo muy grande en distintas partes del mundo, más de 100 que estamos detrás de esta pantalla para acompañarlos. Acá leo que están desde México, Buenos Aires, Córdoba, México de nuevo, Valentín. Bueno, qué bueno que se puedan conectar. Para mí es un horario diferente siempre nos vemos más bien a la noche de Sudamérica. Y bueno, hoy estamos cambiando el horario. Año nuevo, horario nuevo. Saben que les cuento hoy hablando de Sudamérica, de Europa. Les voy a contar una primicia que nos tiene muy contentos este año. No sé si lo puedo contar o no hoy, pero bueno, yo se los cuento, ya está. Vieron que con Saison estamos trabajando en español, en portugués y en inglés, y en este 2023 nace Saison Rumania, así que la plataforma va a estar también funcionando en rumano. Ya les vamos a contar un poquito más en breve, pero estamos muy felices también por eso. Acá desde Inglaterra, bueno, también buenas noches por allá, Ecuador presente, Bolivia. Qué lindo, qué alegría. Algunos nombres ya los conozco de todos los vivos anteriores, y bueno, los que llegan hoy por primera vez a Saison, no es casualidad que hayan llegado acá. No creemos en eso, sino que seguramente hay un propósito y hay algo que van a aprender hoy, que se van a llevar hoy, que va a dar comienzo a un cambio, que de eso se trata este vivo. Así que bueno, nos metemos en el tema de hoy, así tenemos todo el espacio posible para hablar con Lidia. Para los que no la conocen o quieren conocerla un poquitito más, Lidia es psicóloga, es una maestría en psicología clínica y de la salud, es conferencista, es docente, sé que borda muy bien punto cruz, lo cuenta en su libro, ahora nos contará un poco más. Es autora de varios libros, algunos que les puedo mencionar, que recuerde ahora, es Primeros Auxilios Psicológicos, Las Crisis, Cómo criar adolescentes y no morir en el intento, excelente para padres. Y este es su último libro, Psicología, a ver si no me hace reflejo ahí, si se ve bien, ahí creo que se ve mejor. Psicología del cambio, preparados para un nuevo comienzo. Un libro precioso, saben todo lo que marqué y todo lo que me gustaría hablar con Lidia hoy. Vamos a tratar de al menos ir a lo más importante, a lo nuclear. Y hoy vamos a hablar de este tema, que de hecho fue el que ustedes más votaron. Pusimos varios vivos para ver cuál querían que sea el primero, y ganó justamente el tema de Lidia, así que no tenemos dudas que era el tema indicado para hoy. Así que la voy a recibir a Lidia, y como siempre hacemos en los vivos de Saison, los invito a recibirla conmigo con los aplausos virtuales, corazones, todo lo que puedan expresar ahora en un comentario, para agradecerle por dedicarnos este tiempo hoy y por dedicar toda una vida, diría, muchos años de su vida a trabajar en función a ayudar a otros, ¿no? Así que bueno, ahí tienen corazones, le damos la bienvenida a Lidia y ya la sumo. Ahí te estoy buscando, Lidia. Ahí van los corazones, qué bueno. Bien.
para Lidia. Bienvenida a Saison y bienvenida a los que llegan por primera vez hoy. Tania, Silvi, ahí estamos. Hola Lidia, bienvenida, muy bienvenida a Saison. Buenas tardes a Latinoamérica, todo el que está conectado desde cualquier parte del mundo en este momento. Ajá. Un placer estar. Gracias por la invitación. Igualmente, Lidia, estoy muy contenta. Te decía hace un ratito ahí en privado que yo siento que te conozco porque te escucho hace mucho tiempo, pero bueno, es la primera vez que hablamos también en vivo a nosotras y me da mucha alegría. Valoro muchísimo tu trabajo y no solamente lo que haces, sino cómo lo haces, que creo que hace una gran diferencia. Y además me encanta tu look. Siempre que te veía con esos colores de pelo, digo, qué original, qué genial. No, en serio, no me animaría a hacerlo, pero me encanta que vos te animes. Todo mérito de la peluquera, es todo cosa. Bueno, te queda impecable, impecable. Bueno, Lidia, hoy nos convoca a hablar de este libro. Podríamos hablar de alguno de los tantos que has escrito, recién mencionábamos algunos nada más. Pero bueno, este es tu último libro y ojalá todos los que están ahí conectados o se conecten después grabado, porque va a quedar grabado, lo puedan leer, porque me parece un libro tan rico y tan práctico, tan útil, Lidia, el que has escrito. Y te quería preguntar, ¿cómo nace escribir sobre esto? Porque sé que hay mucho personal y más allá de lo profesional en estas páginas. ¿Cómo nace? ¿En qué contexto empezás a escribir Psicología del Cambio? Pues ahí yo creo que se han unido dos sinergias muy interesantes, ¿no? Una tenía que ver con mi agente editorial, que está en Estados Unidos. Ella es máquina de trabajar en el mundo editorial y conocía muy bien lo que estaba escrito y lo que no estaba escrito sobre estos temas. Y ella echaba en falta, en medio de la pandemia, como estábamos, que hubiera un documento escrito, algo pues hecho con rigor psicológico, pero también muy accesible y muy divulgativo para todo el mundo, que pudiera dar una hoja de ruta, ¿no? Y entonces ella y yo llevábamos un tiempo trabajando en algunos proyectos. Justo yo aquí en España estábamos en pleno encierro total, estado de alerta declaradísimo, como en media parte del mundo, y ella habla conmigo: oye, mira, me parece que sería interesante poder escribir un libro sobre esto, ¿cómo lo ves? Pues mira, conecta perfectamente con cosas que yo estoy también rumiando, porque estoy atendiendo muchos pacientes y que tengo que repetir las mismas cosas 7, 8 veces al día, y aquí están pasando cosas que se repiten como un patrón sistemático en mucha gente. Bueno, al final lo uno con lo otro dio lugar a escribir durante la pandemia, pero no sobre la pandemia, sino sobre los cambios en general. La pandemia, al fin y al cabo, era solo el escenario en el que íbamos a estar hablando de eso, pero de alguna manera lo que se veía obligado uno era a tener que plantearse muy seriamente, vamos a dar recursos para enfrentar cambios, ¿no? Este que nos ha venido encima, pues gigantesco y global, y todo el mundo ha afectado por él, y además no había manera de poder encontrar a alguien a quien uno pudiera apelar que no estuviera afectado por el cambio. Al fin y al cabo, siempre su propio cambio, siempre busca a alguien que en ese momento no lo esté pasando tan mal y se agarra a eso y bueno, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Cuando estábamos todos en precario y cuando estábamos todos en esos niveles de estrés tan grandes y de ansiedad también y de incertidumbre y todo esto, pues al final transitar esto para mí fue profundamente terapéutico. Creo que es mi libro más personal, sin duda, y para la editorial fue también un proyecto que se animaron de una manera también muy personal a respaldar, ¿no? Y además ellos, siendo también pues una entidad cristiana, entendían que como cristianos teníamos algo que decir también en ese sentido, ¿no? Así que es un libro bonito por muchas razones y esas sinergias fueron el origen. Sí, la verdad que sí, es bonito por muchas razones, lo dijiste muy bien, y es muy linda la integración espiritual, bíblica, cristiana que hay atravesando todos los capítulos del libro, ¿no? Una forma muy respetuosa, muy clara para personas que tal vez no son creyentes, pero bueno, es un libro que está disponible para todo público, no es que uno va a una librería cristiana y lo encuentra. Es un libro de divulgación masiva, muy bien llevado, ¿no? Esta hoja de ruta de la que hablabas. Y además, Lidia, escuché en alguna, no sé si en alguna entrevista o en el libro, porque ya se me mezcla todo lo que te escuché contar sobre Psicología del Cambio, que lo escribiste en 3 meses, ¿puede ser? O sea, realmente tenías este tema dentro tuyo. Sí, eso me está pasando últimamente, ¿no? Con los libros que vas proyectando y tal, que para cuando te sientas así, casi los tienes escritos en tu mente, ¿no? Porque como al final de las
pandemia, a los que hacemos psicología clínica, nos estaba sometiendo a un bombardeo sistemático de todos los días, tener que estar trabajando las mismas cosas, los mismos patrones. Entonces, inevitablemente, ya cuando te sentabas a trabajar, pues aquello iba en la dirección de que casi era un tren de estos que no paran, ¿no? De estos que no hacen parar en ningún momento y a todo meter, ¿no? Fueron meses muy intensivos porque además había que compatibilizarlo lógicamente con el resto de mi trabajo, ¿no? Era levantarme súper temprano y cuando todo el mundo estaba todavía dormido, nada, encenderme ahí una lucecita para poder estar concentrada y luego ya enfocar. Pero la verdad es que un trabajo que he disfrutado, a pesar de tener que hacerlo un poco bajo presión, no de la editorial, porque en eso la verdad es que son muy amables conmigo y siempre me dan mis tiempos, pero sí que sentíamos porque entendíamos que el momento lo requería también. Bien. Bueno, metiéndonos en el contenido del libro, Lidia, me gustó mucho cómo lo estructuraste, porque el libro está literalmente dividido en dos partes, ¿no? En la primera parte del libro hablas de hecho de analizar el desastre, dicho en tus propias palabras, hablas de analizar el desastre para entenderlo y desde ese lugar cambiar con criterio. Y esto de cambiar con criterio me pareció como un concepto muy necesario, no tener criterio a la hora de proyectar un cambio. Y hablas de que no podemos cambiar lo que no entendemos primero. Y los 3 primeros capítulos de esta primera parte del libro empiezan con títulos como estrés, ansiedad y depresión. ¿Qué tiene que ver esta tríada de estrés, ansiedad y depresión con el cambio y con el mensaje central del libro, que es oportunidad y esperanza, ¿no? ¿Qué arrancás por ahí? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Pues creo que se va a entender mucho mejor si explico que además la primera parte habla del lado oscuro del cambio, peligro del cambio, digamos, de lo que nos desestabiliza. Por eso conecto con esos 3 elementos, porque cuando estamos desequilibrándonos por un cambio que llega sin avisar, normalmente nos pasan esas 3 cosas y además muchas veces por ese mismo orden, ahora un poquito mejor. Pero una parte es la que abre la luz, es la que de alguna manera nos protege hacia la posibilidad de que el cambio no sea una crisis solamente o un peligro solamente, sino que sea una oportunidad de generar una nueva normalidad. Esto de nueva normalidad es un concepto que hacía muchos años que los psicólogos veníamos trabajando, los demás, y no tiene que ver necesariamente con la pandemia. En la pandemia es cuando hemos empezado a hablar de manera divulgativa de nueva normalidad, pero no estábamos. ¿Qué sucede? Que cuando nos llega un cambio, algo que no esperamos y que nos descoloca, pasan 3 cosas. La primera es que nos sentimos desbordados. Y esa idea de desbordamiento, de sentir que la situación es ingobernable, eso es lo que significa el estrés. Hay que preguntar que si le preguntáramos a 100 personas si están estresadas, a lo mejor no nos lo sabrían decir. O dirían, bueno, estrés, no sé, yo trabajo en casa, tampoco trabajo tantas horas, y lo conectamos casi con el estrés laboral, ¿no? Pero en realidad no es eso. El estrés ver con desbordamiento. Luego, si 100 personas les preguntamos si están desbordadas y las 100 nos dicen que sí, las 100 están estresadas. Lo sepan o no, están estresadas. Claro, ese estrés nos rompe de 2 maneras. Nos rompe a nivel físico y a nivel psicológico también. Y en esa ruptura psicológica está apareciendo la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con esas incertidumbres que abren en el desbordamiento. Empezamos a volvernos un poco obsesivos con intentar controlar las cosas, tenerlas bien atadas, que nada se nos escape. Nos damos cuenta de que eso no puede ser, es lo que hemos visto, no controlábamos tanto como pensábamos. Y entonces, conforme avanzando en esa incertidumbre que no manejamos, claro, podemos llegar a sentirnos indefensos llegado el momento. Fíjate que entonces ya vamos desbordados, vamos con unas incertidumbres, ¿verdad? Nos sentimos indefensos, estamos entrando en un plano depresivo, que no tiene por qué llegar a ser una depresión clínica, una depresión mayor, en el sentido estricto del diagnóstico, pero sí que empieza a acumular sensaciones de ¿para qué voy a seguir? Esto no tiene sentido, tiro la toalla, bajo los brazos, me echo ahí a una esquinita, a un rincón a morir, como quien dice, y eso tiene todo el aspecto de depresión que nos mete en un bucle, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente si hablábamos de los peligros del cambio, teníamos que hablar de estos 3 elementos de la psicopatología, de los que se habla constantemente en la calle, pero que muchas veces yo creo que los psicólogos no hemos sabido poner en lenguaje un poco técnico de calle, y esa era la que queríamos hacer con el libro también. Exacto.
Me encantan las palabras que usás. Ojalá estén tomando nota de esto, porque escuchar a Lidia, y cuando lean el libro ella invita a tener a mano una virome, un papel para anotar, porque es muy práctico todo lo que ella trabaja, pero estos conceptos, ¿no?, que compartías de estrés, desbordamiento, ansiedad, incertidumbre, depresión, se me fue la palabra que dijiste. Indefensión. Clarísimo, súper práctico, y creo que todos nos podemos identificar con esto, ¿no? Es parte de la vida. Cuando hablabas en el libro sobre esto, hablabas en el capítulo de ansiedad, y más adelante también de dos preguntas cáncer que solemos hacernos cuando estamos atravesando estas situaciones. Me gustaría hablar un poquito de eso, porque me parece tan cotidiano, tan cotidianas estas dos preguntas cáncer que llamas de esta manera. ¿Parece? Sí. De hecho, cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de la pregunta cáncer, ¿y si pasa tal? ¿Y si resulta que? ¿Y si no me doy cuenta de no sé qué? ¿Y si, no? El y si es la manera en la que utilizamos la preocupación. La preocupación es la parte más cognitiva de la ansiedad. En el caso de la depresión, la pregunta cáncer es ¿para qué? Cuando una persona ya se está preguntando ¿para qué?, mal asunto. Porque no solamente es que no entiende el propósito, a veces no lo entendemos, sino que no podemos podemos no estar dando propósito a lo que nos está sucediendo. Aquí quiero hacer una distinción. Los cristianos a veces pensamos, bueno, ¿qué propósito tiene Dios con esto?, ¿no? Y bueno, hay cosas que son el secreto de Dios y que no llegamos a saberlas, pero nosotros podemos, como hacía el apóstol Pablo con el aguijón en la carne, decidir para qué queremos que sirva a ellos, y que va a ser nada más un mensajero de Satanás que me abofetea, o si va a ser algo que me ayuda a no ensoberbecerme por esa experiencia que tuve de la cual no me he permitido hablar, ¿no? Y él tiene que tomar esa decisión. Y si yo me estoy preguntando para qué, es que no estoy decidiendo nada, solamente me bajé del barco. En ese momento estoy ya casi abandonándome, que es otra cosa. La resignación no tiene nada que ver con la mentalidad de alguien que está enfrentando el mundo, en definitiva, ¿no? Así que esas dos preguntas son muy importantes que las detectemos, porque cuando estamos ahí ya sabemos lo que pasa con un cáncer. O cortamos radical con aquello que se está multiplicando de manera imparable, o tenemos todo intoxicado en muy poquito tiempo. Y me atrevo a añadir una tercera cuestión cáncer que tiene que ver con el estrés. En este caso, en forma de pregunta, pero lo voy a plantear en forma de palabra muy concreta, y es la procrastinación. La procrastinación es el cáncer para el estrés. Es una máquina profesional de generar estrés sistemáticamente. Y lo explico de una manera muy sencilla. Si antes decíamos que el estrés tiene que ver con que yo percibo la situación enorme y mis recursos muy pequeños, y yo estoy posponiendo lo que tengo que hacer, cada vez estoy haciéndome la situación más compleja porque estoy acumulando la tarea, pero además me quedo con menos tiempo. Eso es un recurso vital. Con lo cual, fíjate que procrastinando lo que empezamos a hacer es a ampliar esa diferencia entre la situación y mis recursos, y por tanto inevitablemente me voy a sentir cada vez más desbordado. Si yo ya estoy aumentando el estrés de partida, que venga la ansiedad y venga la depresión es solo cuestión de tiempo. Y muchas veces nos falta ese sentido preventivo que está muy calado en el libro. Amo la prevención, creo que no la amamos los seres humanos con la suficiente intensidad, debo decir, pero la prevención es la clave. Y yo me estoy dando cuenta de que estoy inmerso en ese plano de estrés y quiero realmente hacer lo posible para no llegar a esos otros puntos, cuanto antes mejor. Así que la procrastinación en ese caso sería el cáncer, que si lo freno podrá evitar otros cánceres posteriores, incluso si me apuras. Así que esos tres... Clave. Lidia, ¿hay forma de prevenir el estrés? O sea, estamos hablando de una cadena de estos 3 eslabones que uno va como efecto dominó, enganchando al otro. ¿Podemos vivir como seres humanos? Y te redoblo la pregunta, ¿podemos vivir como cristianos sin desbordamiento? ¿La fe es un antídoto para eso? ¿Nos da inmunidad? ¿Cómo funciona? Pues no nos da inmunidad, pero sí es una herramienta muy clave, ¿no? Lo voy a plantear de la siguiente forma. Cuando pensamos en el estrés en términos de lo gorda que es la situación, lo enorme que es la situación y lo frágiles que son nuestros recursos, si lo vemos desde el prisma puramente humano, tenemos que reconocer
que hay situaciones que son efectivamente gigantescas y que nosotros como seres humanos, por mucho que nos creamos Dios a veces, somos muy frágiles. Esta es la realidad. Nos lo ha demostrado la pandemia no hace tanto. Es decir, hemos visto que las enfermedades, la muerte y demás no eran cosa de ancianos que venían acumulando patologías. La vida te puede dar una vuelta de la noche a la mañana y ya está, ¿no? Literal. Que las situaciones pueden ser enormes y nuestros recursos muy escasos, esto es la realidad. Vivimos vidas que, bueno, pues vienen con curvas. No sé si alguno de nosotros podemos decir que nuestro trayecto de vida ha sido completamente en línea recta. El mío, desde luego, no lo ha sido. Creo que no. De manera que no creo en una vida sin curvas, no creo en una vida en la que no estemos sometidos a estrés. Vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, y pretender la perfección en un mundo imperfecto me parece ingenuo como poco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aporta la fe en estos casos? ¿Y de qué manera podemos los cristianos vivir esto de una manera diferente? Fíjate que cuando nosotros entendemos que el Dios en el que creemos es superior a cualquier situación imaginable, de repente lo enorme que se nos hace la situación cuando la comparamos con un Dios más enorme todavía, eso nos recoloca la percepción. Pero por otra parte, cuando entendemos que el Dios de la Biblia, que se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, que nos habla directo a ti por nombre y apellido, mío eres tú, daré naciones por tu vida, yo en el desierto, en el fuego, y vemos que Él es el que multiplica nuestros recursos, el que nos da alas cuando apenas nos estamos pudiendo arrastrar por el suelo. Claro, fíjate la dimensión que adquiere entonces esa diferencia entre la situación y los recursos. Humanamente seguimos estando donde estamos, pero meter a Dios en la ecuación trae al cristiano una visión renovada de lo que son las situaciones. Que Lluvia Agustín, la agente literario que lleva mis libros, conectó conmigo para la teología del cambio. Yo había muy recientemente estado escribiendo un librito gratuito que está a disposición en mi página web, que se llama Que las circunstancias no nos pillen desprevenidos nunca más. Era una reflexión en medio de la pandemia, esa sí que era pandemia, y yo ahí estaba pensando en Filipenses. Y Filipenses lo escribe Pablo, encerrado, a la espera de qué va a pasar con él, y sin embargo tiene un lenguaje que nos salta a los plomos de todo punto de vista. Él estaba en una situación de estrés impepinable, o sea, era innegociable que estaba en una situación de estrés, pero la visión que él tiene cuando él dice incluso seré liberado, sea por vida o sea por muerte, ese regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, he aprendido a estar contento tanto en abundancia, en escasez. Todo eso nos da la pista de cuál es la aportación para el cristiano. No somos inmunes, pero no vamos solos, y eso lo cambia todo. No vamos solos, y retomando esto que decías de Pablo, que es un concepto que trabajas mucho en el libro, él aprendió a contentarse con todo. No nació así, no es que se encontró con Dios y se contentó con todo a los 5 minutos, y trabajas mucho esta idea de aprender. Si tuvieras que resumir, sé que hay mucho material sobre esto y vamos después a difundir, porque vi que varios preguntaban dónde encontrar este material. Quédense tranquilos que vamos a poner los links para el libro, para el material gratuito de Lidia. Pero si tuviéramos que resumir un poco, ¿cuál es la hoja de ruta para aprender a prevenir el estrés? Si podemos agarrarlo a tiempo. ¿Qué pasa si ya estamos en un estado de ansiedad o de depresión? ¿Qué hacemos después de identificar que estamos desbordados, indefensos? Aquí sí que voy a animar a que todos tengáis bolígrafo y lápiz, ¿vale? Sí. Si no lo tenéis ahora, lo hago, o bolígrafo y papel, mejor dicho. Pero voy a dar 4 pasos para abordar el tema del estrés, voy a dar 3 pasos para abordar el tema de la ansiedad, y voy a hacer una propuesta de trabajo que tiene que ver también con el cuadro del... Empiezo por el estrés. Siempre me gusta el trabajo con el estrés en términos de reaprendizaje. Necesitamos hacer cosas de una manera distinta. Cuando llega un cambio, eso es una situación nueva y no valen las soluciones antiguas. Tenemos que ser creativos y tenemos que reaprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces, por ejemplo, primer paso, dosificándonos. Dosificarnos significa, puedo hacer algo, pero decido que no lo voy a hacer porque no me es conveniente en este momento, porque estoy preservando mis energías, porque quizá esto no es tan importante, porque sé que no es sabio, porque es lícito, pero no me conviene, porque quizá me va a esclavizar, en palabras de Pablo otra vez. Entonces esa idea de dosificar es tremendamente útil, previene muchísimo del estrés. Es algo que hemos tenido que hacer en pandemia. Segunda parte, priorizar, escoger bien qué batallas vamos a pelear y cuáles no, porque todas no las podemos pelear a la vez. Claro.
desbordado significa que tienes que reducir cuánto estás abarcando. A veces aquí en España, por ejemplo, decimos que el que poco abarca poco aprieta. Sí, Entonces, sí, acá también, sí. Reducir, ¿no? Dosificando, priorizando. Tercera parte, no procrastinando, evidentemente. Si yo procrastino, estaba antes, ¿por qué razones eso se convierte en una máquina de crear estrés? Entonces, cuando hablemos ahora en un momentito de la ansiedad, el plan que doy en 3 pasos para la ansiedad tiene todo que ver con el asunto de no procrastinar, como vamos a ver, porque vamos a cambiar preocupación por ocupación. Y la ocupación es lo contrario de procrastinar. Así que ahora lo mejor. Último paso de los 4, hemos dicho dosificar, priorizar, no procrastinar, reaprender. Reaprender significa ser flexible. Significa que si lo que antes hacíamos ya no funciona, tenemos que aceptar que vamos a tener que hacer las cosas de otra manera y que incluso, y eso es lo que ha pasado también ahora, vamos a descubrir que nuevas maneras pueden ser incluso mejores que las anteriores. No sé si te pasó, pero a mí me ha pasado que maneras en las que las hago ahora digo, wow, ya no volvería atrás. No, he tenido claro. que para darme cuenta, quizá, de acuerdo, pero ha merecido la pena en ese sentido, aunque no nos ha gustado cuanto al estrés. Ahora, decíamos antes que buena parte del cáncer de la ansiedad tiene que ver con preocupación. La preocupación se mueve aquí, la ocupación se mueve aquí. Cuando yo ya estoy cogiendo un bolígrafo para hacer un plan, ya acabo de pasar de preocupación a ocupación, ya no estoy procrastinando, ya estoy poniéndole rostro a lo que estoy haciendo, estoy viendo incertidumbres, una especie de nebulosa que tengo ahí mental por algo que es mucho más concreto, una hoja de ruta en papel, esto es lo que me pasa, esto es lo que me da miedo, por aquí quiero ir, por aquí quiero no ir. Y a lo mejor todo lo que puedo hacer hoy respecto a ese problema es simplemente ponerlo en un papel y llorar un poco, no pasa nada, pero ya me ocupé. Si estoy llorando, me estoy ocupando. Si estoy viendo, me estoy ocupando. Si estoy hablando con alguien, me estoy ocupando. Si estoy viendo este directo, me estoy ocupando. Y bien, cuando hemos preocupado lo mínimo posible para pasar cuanto antes a ocupación y hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy, ya me puedo distraer. Y ahí es donde el estado de ánimo también empieza a recuperar. Si te das cuenta, preocupación tiene que ver con ansiedad, ocuparse tiene que ver con el afrontamiento del estrés y la distracción tiene que ver con alimentar el estado de ánimo para no caer en depresión. Ahora, ¿cuál es el problema? En vez de elaborar esto como lo estamos proponiendo, lo que hace es que se queda en 1, 1, 1, 1, 1, preocupación, 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 en vez de pasar a 1, 2, 3, 1, 2, 3 como una secuencia obligada. En el plan de preocupación no movemos nada, aquí no se mueve nada, se mueve aquí. Primera parte. Hay otra gente que está solamente 1, 3, 1, 3, 1, 3, es decir, pasa de preocupación a distracción. Me agobio muchísimo de esto, ya lo he pensado un horror, me voy a Netflix. Pero Netflix... Estaba pensando en lo mismo, maratón de Netflix. No te lo va a resolver. Y en el plano de la ocupación, sin embargo, pasan grandes cosas. Por cierto, a los creyentes, decirles, leer la palabra, orar, traerlo delante del Señor, está en el plano de la ocupación. Pero no es lo mismo preocuparse por un asunto que traerlo delante del Señor, presentarlo delante de Él. Al presentar ya estamos en el plano de la ocupación y en ese sentido nuestro estado de ánimo es muy agradecido porque en cuanto empezamos a hacer las cosas bien, aquello florece. Ahora, cuando seguimos en estar afanosos, como dice la Biblia, al final la Biblia habla sobre estrés y de ansiedad, ahí es donde nos quedamos atascados. Así que ahí tenemos hoja de ruta. Gran hoja de ruta que es entrar en movimiento, ¿no? De alguna manera moverse. Mira, porque esto lo trabajas mucho en el libro, pero ¿por qué crees, en base a toda la experiencia de estudiar y acompañar estos procesos, por qué crees que hay como tanto miedo de detenerse a aprender, bueno, esto, cómo enfrentar el estrés, la ansiedad, la depresión? Me pareció muy interesante lo que mencionas en el libro sobre las frases de Instagram, los libros de autoayuda, incluso la Biblia usada como un instrumento, a veces de autoayuda barato, ¿no? ¿Cómo crees que eso influye en este afrontamiento y en este procrastinar, ¿no? Que parece que hay como mucho miedo a hacer este trabajo de anotar y de sumergirse en eso que estamos sintiendo. Sí. Bueno, hay muchas razones por las cuales procrastinamos ese ejercicio. Iguales. A veces debo decir, y me da mucha pena porque creo que los creyentes no podemos permitírnoslo, no es algo que podamos defender como una buena ofrenda delante del Señor. Creo que a veces somos perezosos, francamente, para poner trabajos.
Vemos que ese trabajo es una elaboración que requiere tiempo, esfuerzo y profundización. A veces noto que los cristianos tendemos mucho al trivial bíblico, ¿no? Respuestas rápidas, tipo tweet, para responder. Eso no ayuda. Es decir, nos da miedo, por otra parte, ahí hay otra razón para procrastinar, ¿no? El miedo a encontrarnos con algo que pensamos que solo les sucedía a los demás, pero que nos puede estar sucediendo a nosotros. Son temas que se han demonizado mucho en la Iglesia, creo también. Se ha hablado de este tema poco y mal, de la salud mental en la Iglesia poquito y muy de manera tendenciosa, ¿no? No dudo de las buenas intenciones de cada cual, no tengo por qué hacerlo, pero francamente muchas veces con mucho sentido desafortunado, ¿no? Y por el contrario, cuando somos capaces de acercarnos a la palabra y encontrar en ella que Dios siempre ha estado interesado por nuestra salud mental, que aunque a las cosas no se las llama en el texto bíblico por la terminología que hoy la menciona la ciencia, todas esas cosas, y ahí vemos a personajes bíblicos de calado profundo, pues como Moisés, como Elías, como Jeremías, como Jonás, que en momentos están no solamente tristes, están deseando la muerte. Están en lo que podríamos denominar muy claramente cuadros depresivos del libro, que la Asociación Americana son depresiones incluso mayores, ¿no? Y claro, no hemos querido, creo que está sucediendo que, y esto ha pasado a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Las realidades sociales están teniendo que obligar a la Iglesia a repensar sobre algunos temas que habíamos dejado aparcados, como si esos no fueran con nosotros, porque esta Iglesia no pasan. Tema de divorcio, por ejemplo, temas de, de feminismo, o temas que nos están obligando a tener que volver a la palabra, tener que volver a las escrituras y leerlas en clave. Una de mis pasiones, puedo decir. O sea, yo me licencié en el año 2001, si no recuerdo mal, 2001. Estos 22 años estudiando para mí han sido un reencuentro constante con las escrituras desde lo que estaba estudiando en mi carrera profesional, porque cada vez que contaban cosas de psicología o las leía, yo pensaba en la Biblia, en lo que conocía de ella. Yo ya llegué siendo creyente, y cuando leo Biblia pienso en lo que sé de psicología, y para mí las dos cosas están tan íntimamente conectadas. Por supuesto, no todas las psicologías nos valen a los creyentes, evidentemente, hay muchas escuelas psicológicas con las que estudiamos, ¿no? Pero hay escuelas psicológicas francamente están tremendamente arraigadas en principios que son perfectamente compatibles con la palabra. Y esta ha sido, digo, una de mis obsesiones en el buen sentido, porque de hecho en el último año prácticamente me estoy, aparte de dedicándome a atender personas, que es lo que hago de manera común, volcándome en generar contenidos, porque creo que como creyentes necesitamos transitar esto con profundidad. Una de las revelaciones para mí fue empezar a poder tener el tiempo de poder empezar a crear estos contenidos. Hay una plataforma, todo un movimiento que estamos poniendo en marcha, vayabien.com, donde las personas que me apoyan pues están pudiendo acceder a una serie de contenidos también exclusivos como forma de agradecerles el apoyo que me dan, y de ahí las stories, de ahí salen los posts de Instagram en los que puedo compartir de estas cosas, todo lo que puedo ir escribiendo, artículos, materiales, porque creo que los creyentes no nos sirve irnos al libro de autoayuda de la librería de turno que nos cuenta una especie de universo paralelo en el que todo suena muy bonito, muy motivacional, pero está vacío de contenido, nos da humo, pero el fuego está en otra parte. Y mi compromiso con las personas que me escuchan y que me siguen es que tanto si hablo declaradamente de Biblia como si no, la psicología que yo estoy compartiendo es compatible con la palabra. Eso a los creyentes les da la tranquilidad de que sea que me tengan que pedir consulta o sea que se aproximen a alguno de los contenidos, lo que están descubriendo es que, claro, hay elementos comunes que nos ayudan a transitar. Y por ejemplo, cuando yo te hablaba hace un momento, ¿no?, de ese paradigma de preocupación poquita para ocuparnos rápidamente y luego distraernos, tú lo lees, por ejemplo, en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, esa es la parte de preocupación. Vuestras peticiones presentadas con ruego y acción de gracias, ahí tenemos la ocupación, y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar ahí con vosotros, ¿no? Ahí es donde tenemos la parte del reposo. Exacto. Cuando tú dices estas cosas en el texto bíblico te da la vuelta a la cabeza. Y a mí me gustaría que... Pero es otra Biblia. Nos da pereza, y eso hay que revertirlo. Necesitamos obligarnos. Nos da pereza, y creo que también automatizamos ya, ¿no?, muchas verdades. Las hemos leído tantas veces, escuchado tantas veces, que de repente ahora leer Filipenses con estos conceptos que acabas de explicar, es como decir, wow, esto siempre estuvo ahí, ¿cómo no lo vi? ¿No? Y eso es lo maravilloso que estamos
descubriendo de la Biblia, ¿no? Cuánto recurso hay. Lidia, con esta última pregunta que te hice, no te quería sacar de esto que estabas explicando de cada uno de los pasos, ¿no? Para ver, bueno, qué hacemos una vez que identificamos el estrés, la ansiedad, la depresión que nos está estancando y que no nos permite avanzar con ese cambio, ver oportunidades. Entonces, bueno, hablabas de los 4 puntos para hacerle frente al estrés. ¿Cómo seguimos? Mencionaste que había 3 puntos para la ansiedad. Que son estos que hemos comentado. Preocupación, la mínima para ocupar. Ahí es donde nos hacemos fuertes, en ese sentido, haciendo lo que tenemos que hacer. Y luego lo que hacemos es que ya nos podemos distraer. Entonces, esa parte, esa secuencia de 1, 2, 3, preocupación cortita, ocupación máximo y luego distracción, es una magnífica manera de enfrentar la ansiedad, porque todo lo que dice la ciencia acerca de los métodos que ayudan para enfrentar la ansiedad tienen que ver con esa misma palabra, exponerse, enfrentar. Cuando nosotros nos hacemos como bola, nos hacemos pequeñitos, metemos la cabeza debajo de la tierra, en vez de enfrentarnos a la ansiedad, lo que estamos haciendo es alimentarla. Si tú quieres que un bicho se muera, no le puedes estar dando de comer. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente alimentando el fuego de la ansiedad, ¿cómo es eso? Lo hacemos mediante 2 vías. Una, evitando ciertas cosas, estas cosas que dejé de hacer desde que tengo ansiedad, mal asunto, porque aprendemos una mala lección, ahora te contaré cuál es. Y luego la otra es empezar a hacer cosas raras desde que tenemos ansiedad. Esas son las conductas de seguridad que se llaman, ¿no? Tanto las unas como las otras nos llevan a una mala lección, porque esa mala lección lo que nos dice es, menos mal que he dejado de hacer tal, porque si no, madre mía, lo que me podría haber pasado. No te has dado la oportunidad de comprobar que lo que temías no pasaba de la que tú tenías. O menos mal que he hecho, lo he cuidado de esta forma y que yo ya necesito ir acompañado a todos sitios, porque si no, quién sabe. ¿Quién sabe? Date la oportunidad de comprobar que no pasa lo que temes. Cada vez que nosotros enfrentamos, damos la posibilidad de descubrir que claro que podemos enfrentarlo. No se pasa bien, evidentemente, pero es que eso también forma parte de nuestro sesgo como gente posmoderna. Claro. Parece que tenemos que estar bien todo siempre el tiempo, ¿no, queridos? Hay momentos en los que toca pasarlo mal y de hecho muchas veces lo explico. Enfrentarse a la ansiedad, a un ataque de pánico, a veces es estar tirado en el sofá llorando mucho. Llorando mucho. Pase. Y claro, fíjate. De enfrentarlo. La ansiedad tiene una subida muy fuerte porque realmente el cuerpo está pensando que hay un peligro, pero si le dejamos que note que no hay tal peligro, va a ir bajando. No baja tan rápido porque evidentemente el cuerpo y la mente están diseñados con mucha inteligencia y si ha habido la falsa alarma de un peligro, como mínimo no vamos a retirarnos del todo, no sea que la falsa alarma también fuera una falsa alarma, a ver si va a ser un falso negativo. Ante la duda de aquello, el cuerpo se toma su tiempo para que aquello se reconstituya hacia la normalidad, pero no damos ese espacio. Normalmente abortamos el proceso muchísimo antes y entonces ahí es donde no nos procuramos esa comprobación. Esto es dramático, porque al final por esa primer mundo, digamos, se han disparado los casos de ansiedad, porque parece que, pues la sociedad del bienestar nos engaña. Sí. No se siempre en la parte alta de la noria, así que enfrentar sin duda en esos 3 pasos es la manera idónea de hacerle cara a la ansiedad. Qué importante esto que decís, ¿no? De la cultura en la que vivimos y cómo eso nos pelea mucho con los procesos. Lidia, vos lo debes ver en consultorio todo el tiempo, ¿no? Buscar el cambio rápido o empezar un proceso contra la ansiedad o la depresión y decir, pero me volví a sentir mal, como suponiendo que el proceso hace que desaparezca el malestar rápidamente. Cuánto hay que reaprender sobre esto, ¿no? Y aprender la función de las emociones, que lo explicas muy bien en tu libro también, y me gustaría que nos metamos un poquito ahí. O sea, ¿qué función tiene? Porque estamos hablando de cómo prevenir que aparezcan estas emociones, pero cuando aparecen, ¿qué función tiene que nos sintamos estresados, ansiosos o deprimidos? ¿Cómo eso puede transformarse en un aprendizaje positivo, ¿no? Más allá de querer salir de ahí. Sí, totalmente. O sea, de lo que se trata no es de pelearnos con las emociones o intentar anularlas cuanto antes porque lo importante es estar happy, ¿no? De lo que se
trates de entender el mensaje que te está queriendo lanzar esa emoción. Me gusta ver las emociones, y suelo explicarlo así, de hecho, como mensajeros. Es lo que nos conecta con el mundo. De alguna manera pasa algo fuera o pasa algo a nivel interno y nuestras emociones están ahí reaccionando para lanzarnos un mensaje. El mensaje es variado dependiendo de cuál es la emoción. Cuando se trata, por ejemplo, de la tristeza, lo que nos está indicando de la tristeza es hay algo que no te está gustando, quizá necesitas un cambio. Puede ser que te has llevado una decepción con alguien, puede ser que hay un aspecto de tu vida que no está funcionando correctamente y algo te dice que vas a tener que cambiarlo o abordarlo, puede ser cualquier cosa, pero es una invitación al cambio. Cuando estamos hablando del miedo, por ejemplo, el miedo es un avisador de que puede haber algún peligro. Si el peligro es real, le llamamos miedo. Si hemos desproporcionado la sensación de peligro o el peligro es inexistente, ahí es donde hablamos de ansiedad. Es un miedo salido de madre, digamos, ¿no? Salido del tiesto. Entonces, la ansiedad o el miedo de lo que hablan es de un potencial peligro, y esto es muy funcional. Si hay un peligro, estaría muy bien que, en fin, miremos de dónde puede estar llegando aquello. Así que si el miedo es real y viene de un peligro real, atendiendo al peligro real podremos tomar decisiones. Si hay un perro a punto de morderme, me puedo subir a un árbol, le tiro una piedra o veremos lo que hacemos, pero algo habrá que hacer. Ese es el avisador. ¿Qué pasa con el enfado o la ira, por ejemplo? Bueno, no nos enfadamos con algo, nos enfadamos con alguien. Cuando alguien dice que está enfadado con la vida o con el universo, generalmente suele estar enfadado con Dios, aunque no lo diga. Cuando tenemos enfado, suele ser con una persona. Necesitamos un cambio, pero ya no es un cambio en la situación, es un cambio personal, en la clave de la interpersonalidad. Y fíjate que cuando interpretamos bien las señales, entonces casi que sabemos qué es lo que hay que hacer. Es decir, si yo estoy triste, aquí doy una hoja de ruta para elaborar, de hecho, la tristeza, y esto lo menciono también, pero hay un ejercicio en 5 columnas que nos lleva a lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, cuáles son los hechos, es decir, qué es lo que podría haber grabado una cámara de vídeo desde fuera. Ah, bien, pasó esto, esto y esto. Esas 3 cosas, ¿a qué sentimientos me llevaron? Pues esto, tristeza, esto, muchísimo enfado, aquí sentí miedo, aquí sentí decepción, vergüenza, culpa, bueno, lo que quiera que sea, ¿no? De acuerdo. Cuando yo ya he visto los hechos y los sentimientos, me puedo empezar a preguntar por errores ciertos cometidos en ese momento. Fíjate que esas 4 columnas de alguna manera hacen un análisis a pasado. Es decir, de todo esto sucedido, el que ha sucedido ahí. No miramos para otro lado, dedicamos el tiempo en profundidad, aunque duela, para hacer este ejercicio. Y lo hacemos con lápiz y papel de nuevo. ¿Por qué? Porque nos dice, esa 5ª columna tiene que ver con, ok, ¿qué conclusión saco de todo esto? ¿Cómo me voy a mover a presente y a futuro? De todo esto aprendido, de los hechos, los sentimientos que me ha producido, de los errores y aciertos, ¿qué puedo extraer? Y cuando hacemos ese ejercicio de manera concreta, entonces podemos ya soltar las 4 primeras columnas, porque ya las hemos trabajado. Ahí es donde decimos cierro capítulo, porque yo ya voy a trabajar de manera operativa solo con la 5ª columna. Ya no necesito estar revolviéndolo. No necesito estar revolcándome en eso, porque yo ya decido trabajar con esto. He entendido qué es lo que las emociones me quieren decir en ese momento y tomo nota. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que de nuestro tiempo como somos, nuestra tendencia natural está en considerar que las emociones son una brújula que nos indica el norte. Y lejos de todo eso es todo lo contrario. Son una luz roja que te dice, párate, el warning que uno encuentra en un coche con una llavecita inglesa, que no te dice exactamente si el problema está en el gas o en el carburador, pero te dice detente, analiza y como mínimo llévalo al taller. Ese ejercicio del taller, cuáles son los hechos, qué ha pasado, qué se ha notado en el coche, aciertos y errores, vamos a ver qué podemos detectar. A partir de ahora lo que hay que hacer es ponerle una nueva batería, o hay que cambiar el carburador, o hay que limpiarlo, o hay que lo que quiera que sea, ¿no? Es lo que hacemos en la cotidiana, es lo que aplica a cualquier otro ámbito. En lo psicológico pasa igual. Pero no funcionamos de esa manera, nos hemos quedado en una especie de universo paralelo en el que decimos, sigue tu corazón, donde el corazón te lleve, ¿no? El corazón a veces te lleva a estrellar, o sea, estrellar a tu corazón, porque tienes muchas posibilidades de terminar mal. Si tu corazón te dice cosas y piensa, hay tristezas para vida, hay tristezas para muerte, como dice la Biblia, hay preocupaciones para vida y preocupaciones para muerte. El Eclesiastés, por ejemplo, habla, ¿no?, de la bendición que está muchas veces más en la casa de luto que en la casa de fiesta. Cuántas grandes lecciones hemos aprendido en momentos de luto.
Y hay alegrías para vida y alegrías para muerte también. No todo el que está contento a día de hoy lo está por las mejores razones, por cierto. A veces los temas de salud mental son los que nos acercan a Dios de una manera especial también, ¿no? Así que las cosas no son tan sencillas, hay que elaborarlas. Esa es la esencia si queremos transitar las emociones de manera correcta. Clarísimo, Lidia, clarísimo. Y después de hacer estas columnas y encontrarse con los aciertos, los errores y ver qué hacer con eso, aparece un poco la última parte del libro, ¿no? Donde hablas tanto de oportunidades, ¿no? De empezar a ver todo eso, esas columnas que se elaboraron como una oportunidad para el cambio, ¿no? Literalmente hablando. ¿Cómo se llegan a esas oportunidades? Me encantó un concepto que compartís en el libro que compara la oportunidad con una semilla y no con luces de neón que aparecen, ¿no? Y nos dicen, acá estoy, todo esto que te pasó es para llegar hasta aquí, ¿no? Tipo Disneylandia. No. ¿Cómo se llega después de haber hecho todo este análisis que explicaste tan claramente a ver oportunidades y a ver esperanza en toda esa crisis que atravesamos? Creo en el concepto de semilla porque además es algo que tiene que germinar, algo que hay que cuidar, algo que no podemos desatender, algo que vemos crecer, que lo abonamos, que lo cuidamos, todo ese proceso, ¿no? de transición, que finalmente, bueno, pues llega a ser un árbol frondoso que da sombra y en el que podemos pues, dar una siestecita debajo, ¿no? Ahí es donde queremos llegar, pero somos muy fans, digamos, del final, pero no tanto del recorrido. Entonces, eso es una cosa que tenemos que pelear en un sentido, ¿no? Ahora, pensando en los oyentes que nos están escuchando, si se han sentido identificados en estas cosas que estamos hablando, que me imagino que muchos sí, al menos, cuando tú escuchas estas cosas, yo escucho estas cosas y las pensamos a la luz de nuestra propia vida, creo que esto despierta en nosotros una disposición a poder encontrar esas semillas. Esa idea de disposición es muy importante. Hay mucha gente que transita su vida en la convicción de que las oportunidades son para los demás, pero que para ellos no, que algunos nacen con estrella y yo nací estrellado y entonces para mí entonces, ya cerrando al suelo, deprimido, perdido casi, pensando nada para mí, ¿no? Y la realidad es que una de las cosas que explico en el libro es que todos llevamos una mochila que hemos ido componiendo a lo largo de la vida, que lo que hay en esa mochila personal tuya solo lo tienes tú, y que por tanto la oportunidad que tú puedes componer, el polígono particular que tú puedes hacer con esos elementos de tu mochila es único y distinto a cualquier otro. Nos fijamos en las oportunidades que crean otros y queremos crear las mismas y eso no sale así. Las personas que vemos que están en una oportunidad fantástica la han tenido que trabajar. Vemos el edificio maravilloso y se nos olvida que cimientos, que ahí ha habido una especie de esqueleto del edificio que durante mucho tiempo el edificio era feo porque estaba lleno de andamios y solo cuando se quita todo ese andamiaje entonces es que vemos el edificio y decimos, wow, qué suerte tiene, fíjate qué edificio, yo, pobrecito de mí, aquí estoy, ¿no? Con el barro, el adobe y el... No, lo que pasa es que hay que trabajarlo. Entonces, conocer la propia mochila desde esa disposición de que, oye, yo también tengo elementos que Dios me ha dado, porque Dios no deja a y a otros con nada. Él es tremendamente liberal en la repartición de sus dones, en la repartición de virtudes en ese sentido, de herramientas, de capacidades, de formas, de personalidad absolutamente brillantes cada cual de ellas. El Señor no se ha equivocado y lo que ha permitido a lo largo de la vida y compone nuestra mochila es lo que, si tenemos la disposición de apertura ante la oportunidad, eso nos abre los ojos para estar atentos a qué cosas empiezan a pasar por delante. Hay aquí una semillita, me la guardo, la pongo en tierra, la siembro. Hay aquí otra semillita, la pongo en tierra, la siembro. Cuando estamos en esa disposición pasan cosas. Lo que pasa por delante de nosotros ya no nos pasa desapercibido. Tenemos los ojos abiertos, como digo, y en ese momento es casi como el que va con cazamariposas y dice, ay, mira, un ejemplar. No sé si va a ser el que busco, no sé si va a fructificar de la manera que yo pensaba. Pensaba que esto era una semilla de amapola y es una semilla de cualquier otra, de acuerdo. No siempre va aquello a agarrar como esperábamos, pero el que tú tengas una oportunidad no significa que eso te lo tienes que llevar hasta el final. Tú tomas el ejemplar, lo miras, le das 3 vueltas, lo trabajas como lo tengas que trabajar y si aquello no era para ti, lo sueltas. Tampoco te puedes quedar toda la vida que te llegue el ejemplar magnífico a casa. A veces tienes tú que crear otro tipo de oportunidades con lo que tienes en la mochila. Esa idea entonces de que nada sobra, todo te viene bien.
puedes sacar de todo lo que hay ahí, de las malas experiencias, de las ilusiones, de los hobbies. Por eso lo del punto de cruz, ¿no? En un momento de dificultad, ¿sabes hacer punto de cruz? Pues vende forros de Biblia, hazlos con amor, ponlos a disposición de quien los necesite y con eso compras las barras de pan de los 20 días. Y esa idea de crear oportunidades, a veces no es montar una gran empresa, no, tiene que ver con, oye, estás creando oportunidades para conectar con tus hijos, estás súper preocupada por la relación familiar, de acuerdo. Crea oportunidades, mueve espacios en los que puedas tener tiempo de calidad con ellos. ¿Te preocupa tu matrimonio? De acuerdo, ocúpate mucho y luego descansa en el Señor. ¿Cómo vas a trabajar en tu matrimonio hoy? Con lo que tienes en la mano, ¿qué vas a hacer? Caza las oportunidades. Te invito a cenar esta noche, dile que sí, pero porque la oportunidad, créala tú. Y las oportunidades se aplican a cualquier ámbito de la vida. ¿Quieres un cambio? Prodúcelo. ¿Quieres el cambio que tú quieres? Valga la repetición. Doble razón para que seas intencional en mover el cambio en la dirección que tú quieres. No siempre lo vas a conseguir, pero va a haber veces en las que el Señor va a bendecir eso. No bendice esa línea y bendice otra, pues alabado sea. Lo que Él nos dé bien viene, está bien, perfecto, es bueno, será lo mejor, aunque no lo veamos, pero esa idea de disposición cambia radicalmente todo lo demás. Disposición, y cuando hablas de quieres un cambio, prodúcelo. Bueno, hay todo un proceso para producir ese cambio, ¿no? Que es todo lo que estás compartiendo. Y Lidia, me gustaría, para ejemplificar esto que estás diciendo, igual diste varios ejemplos recién, contar un poco esto del punto cruz, que los que leyeron el libro saben de lo que Lidia está hablando, pero me pareció uno de los tantos testimonios personales que contás en Psicología del Cambio, que ejemplifica muy bien esto, ¿no? De tomar las oportunidades y de que, como decís varias veces en el libro, todo sirve y nada sobra, ¿no? Sí. ¿Cómo esto del bordado se transformó en tu vida en una gran oportunidad? Sí, resulta que a mí siempre me han gustado mucho las manualidades. He sido una forofa de todo lo que tuviera que ver con pegamento, con papeles, con doblar, con no sé, desde chiquitita. Mi madre dedicaba mucho a cortar con nosotras, a colorear, a dibujar. A mí no sé, me apasionaba, ¿no? Verla coger un bolígrafo, y ella a veces, incluso cuando éramos chiquititas en las reuniones de la iglesia, para entretenernos también, pues nos dibujaba un payaso, un gato, no sé, siempre hemos sido como muy manuales en casa, ¿no? Entonces, en mi vida en la que, bueno, viene la crisis económica esta fuerte de hace como 10 años, 12 años aproximadamente. Yo no tenía todavía pues una experiencia tan sólida en la profesión como para poder tener una cartera amplia de clientes. La psicología se había convertido en un lujo en ese momento, la gente estaba muy en precario. Claro. Y entonces, bueno, yo había visto mi sueldo desplomarse al absoluto, ¿no? Al cero. Y resulta que yo pensaba, bueno, pues con lo que sé hacer con las manos vamos a intentar tener un pequeño extra, un pequeño sobresueldo. Yo bordaba de manera casi compulsiva porque me encanta, soy muy productiva en todo lo que hago. Y entonces, bueno, aquello al final terminó con el tiempo, no solamente siendo un pequeño sobresueldo para ese momento particular que estábamos viviendo, que nos vino muy bien, sino que además yo podía conectarlo con los temas de fe, porque bueno, pues a veces la gente nos encargaba, por ejemplo, un cuadro que tuviera algún texto bíblico. Yo disfrutaba el doble si podía hacer algo que estuviera conectado con Biblia, ¿no? Claro. Con el tiempo, porque me interesaba mucho la prevención y yo quería hacer talleres y conferencias sobre prevención, pero no tenía dinero para poder montar una empresa ni nada de esto, creamos una asociación sin ánimo de lucro, y la manera en la que durante 12 años nada menos la asociación ha estado viviendo de no tener que depender de subvenciones ha sido porque finalmente llegamos a producir tal cantidad de material, de manualidad, que aquello constituía lo que la gente compraba. No pedíamos dinero a cambio de nada, lo que hacíamos era que el dinero que pedíamos para poder hacer esos materiales, esas conferencias, pues se les daba algo a cambio, algo que estaba hecho con amor, con cariño, algo que ellos pudieran dar, artesanal. Y claro, llama la atención, ¿no? Como de una cosa pequeña que simplemente era un hobby de adolescencia, resulta que termina siendo lo que se constituyó pues en todo un mercadillo que ocupaba pues como 6 o 7 mesas dispuestas una detrás de la otra. La gente venía, compraba suficiente como para poder sobrevivir. Llegó la pandemia y tuvimos que cambiar el rumbo, ¿no? Y ahora la formación, pues la eras, y el online es un lugar magnífico para eso. Pero no se desperdicia nada. Una de las cosas del libro es que mi padre me hizo una foto a traición con 5 años. Y yo estaba contando con
Si la encuentro la muestro. Oh, sí, sí. Estaba contando cosas en el reflejo del cristal de la terraza del salón. Mi padre detrás de esa foto. Y yo estaba jugando a que, no sé, era la locutora de las noticias, lo que fuera, ¿no? Y yo estoy convencida que lo que hago hoy tiene que... Ahí está la foto. Ahí está. Esa foto me encanta porque me conecta con lo que soy consciente de que me apasiona la comunicación, porque ya me apasionaba de niña. Y si hubiera sido igual de feliz seguramente, pero bueno, el Señor me llevó aquí y aquí estamos, así que de verdad no sobra nada, ni punto de cruz, ni unos 5 años delante de un cristal, todo sirve, hay que recuperarlo y de la mochila y ver qué anda por ahí. Gracias por compartir eso, Lidia, qué hermosa anécdota, testimonio que condensa un poco muchas de las cosas que explicaste. Mientras hablabas, bueno, yo iba leyendo los comentarios y varios agradeciéndote por lo práctico que es lo que compartiste, porque era justo el vivo que necesitaba escuchar. Leí ahí a Cari y alguien más que lo decía, y bueno, nos llena el corazón saber que esto está llegando y que no es casualidad que ninguno esté conectado. ¿Cómo se llama el libro? Psicología del Cambio. Hay muchísimo más para hablar de esto, pero lo bueno es que el libro está accesible en todo el mundo. Vamos a poner ahí en las historias algunos links para que lo puedan conseguir. También la web de Lidia, para que nos vaya viendo, donde pueden también descargar material gratuito sobre el cambio. Este es como el primer puntapié, la semilla, como decíamos con Lidia recién, para que vean que el cambio es posible y que hay una hoja de ruta posible que trae... Sí. Comenté, pero lo digo ahora porque creo que ayudará. Al entrar en la web, en lidiamartin.com, nada más llegar arriba a la derecha, lo que van a encontrar es Psicología del Cambio. Pensando, van a poder descargar gratuitamente una porción del libro. Eso es una generosa parte de la editorial, que yo estoy muy agradecida también que hayan tenido ese gesto y que me permitan hacerlo. Invitados a entrar en la web, lógicamente, en lidiamartin.com, pinchar ahí con todo gusto, pues se les va a abrir una paginita donde van a poder descargar esa porción. Está a disposición, que la disfruten, y si eso les anima a seguir leyendo, pues fantástico, para eso está. Seguro que sí, acá algunos decían que ya lo leyeron 2 veces y es muy lindo porque es un libro muy práctico y un libro de trabajo, o sea, está lleno de ejercicios prácticos para bajar todos los conceptos, que es lo que por ahí nos pasa con los libros, y vos lo mencionás al principio, ¿no? Que leemos y decimos, uy, qué bárbaro esto, y después no sabemos qué hacer con todo lo que nos pareció genial y subrayamos. Bueno, este libro tiene esa parte de cómo bajar a la vida cotidiana todos estos pasos que Lidia explicó, y muchos más que el tiempo no nos da, pero están acá, y vamos a poner toda esta información a disposición de toda la comunidad. Lidia, 1000 cosas seguramente nos quedaron por hablar, se nos fue la hora volando. ¿Hay algo más que quieras comentar para cerrar, que no quieras quedarte sin decirlo? Y con eso vamos despidiéndonos de este video. A mí me gustaría animar a la gente a ver estas cosas con esperanza. Me gustaría animar a que la gente pueda empezar a acercarse a los temas de salud mental sin miedos, porque hay soluciones. Las cosas en la vida suceden por razones. Hay leyes físicas que explican por qué cuando soltamos algo pues cae, y las cosas de la psicología no pasan porque sí. Nuestra psicología, nuestro comportamiento también responde a leyes, que es muy importante que conozcamos. De la misma manera que no dejamos un vaso cerca del filo de una mesa porque sabemos que por la gravedad va a caer, cuando no conocemos las leyes que hacen que funcione el comportamiento de una manera y no de otra, nos exponemos a que se nos caiga el vaso muchas veces antes del psicólogo. Entonces tenemos que empezar a transitar. Además, si somos creyentes, además voy a ser todavía más directa. Ni estamos sabiendo darnos respuestas cuando lo pasamos mal, ni estamos sabiendo ayudar al de al lado si no sabemos estas cosas, pero además no estamos pudiendo conectar con un mundo que sufre, y si no sabemos dialogar sobre esto, no sabemos dialogar. Directamente las personas de fuera no están recibiendo de parte de los cristianos una respuesta contundente y sólida. Cuando entras en paraquenosvayabien.com, una de las cosas que se encuentra ahí es un PDF gratuito que se nos habla de 3 conversaciones sencillas que puedes tener con alguien acerca de Dios desde los problemas de salud mental. Aprovecha lo que sabes acerca de
la salud mental en ese caso, y ahí explico algunas cosas que tienen que ver con estrés, ansiedad y depresión, pero conéctalo con lo que sabes de la fe y presenta esperanza al mundo. Ahora, que hablemos de esperanza en vacío cuando no somos capaces de aterrizarlo, suena más a un speech que hemos aprendido muchas veces a modo trivial, como decía antes, pero que no sabemos desarrollar. Así que necesitamos, como evidentemente, para empezar a ser parte de la solución, aprender sobre estas cosas. Así que animémonos mutuamente a profundizar. Si no sabemos solos, porque entendemos que la psicología es difícil, que la Biblia es difícil, bien, pues para eso estamos los profesionales que transitamos ambos mundos. Vuestra plataforma lo hace, yo misma lo hago, pero hay que hacerlo. Y hay esperanza, por supuesto, pero hay trabajo que hacer y la vida del cristiano no viene exenta de trabajo, al contrario, quizá tenemos el doble por muy buenas razones y no podemos mirar para otro lado. Que el Señor no nos tenga que decir mal siervo, sino buen siervo fiel, has hecho lo que tenías que hacer, multiplicado lo que te he dado y las semillas que has tenido, pues las has llevado a producir mucho, ¿no? Así que es una invitación para todos, nos incluimos, pero no quiero dejar de hacerla en el día de hoy. No, claro. Tomamos esa invitación, Lidia, y te agradezco esto último que decís, porque esto de tener como el automático de llevar esperanza porque somos cristianos, cuando necesitamos nosotros primero entender y vivir esa esperanza. Creo que estamos aprendiendo juntos esto, y desde lo que es la comunidad de salud mental mundial, yo creo que coincidirás conmigo que es muy lindo lo que se está generando, como Dios nos va uniendo, y hoy estamos acá con vos, Lidia, y van lazos alrededor del mundo que nos invitan a que podamos aprender juntos cosas que no aprendimos, que repetimos sin saber, que no sentíamos, y acá estamos como cuerpo, ¿no? Como iglesia, construyendo, reaprendiendo, como bien decís, otra cosa, y nos alegra mucho tenerte acá para hacerlo hoy, saber que este video queda grabado, lo pueden volver a ver, que está todo este material disponible para seguir aprendiendo. Bueno, gracias, Lidia, de corazón por este tiempo. Sé que todos ahí te están mandando corazones y agradecimientos, todos preguntando por el libro. Está en todas las librerías cristianas, no cristianas, pero vamos a poner la información así la tienen bien a mano. Lidia, te mando un abrazo enorme, un gusto que hayas estado en Saison, será la primera de otras seguramente. Bueno. Y estas cosas me encantan, yo creo que se nota, cuando un tema nos apasiona. Se nota, sí, se nota. Que nos se nota y me encanta. Sí, nos interesa a la gente, nos interesa dar esperanza y queremos hacerlo con los recursos que Dios nos ha dado, así que me siento muy honrada y muy bendecida por la invitación, por la conversación y por la conexión personal también, que agradezco mucho. Gracias Lidia, les enviamos un abrazo con Lidia a todos los que están ahí, gracias por acompañarnos, por decidir cambiar, por decidir crecer, estamos juntos ahí en este camino y bueno, nos vemos en cualquier momento, estén atentos a las redes de Saison, de Lidia, para poder seguir compartiendo. Un abrazo a todos. Chao Lidia, gracias. Chao.